mañana para mí y ya de tarde o noche para mis hermanos en Sudamérica. Venimos ante tu presencia, Señor, con nuestro corazón gozoso de tenerte a ti como nuestro Dios y como nuestro Padre. Alabamos tu nombre de todo corazón en este momento, Señor, porque te amamos. Pues tú nos has amado primero, Señor, nos has rescatado del pecado, nos has dado salvación en Jesús y nos das la gloriosa esperanza de la vida eterna. Y no tan solo ello, sino que vives momento a momento con nosotros, Padre, proveyendo para todas nuestras necesidades, cuidándonos, guiándonos, Señor, dándonos sabiduría. No hay palabras para expresar, Señor, la gratitud de nuestra alma, Señor, al conocer de que somos hijos tuyos. Y como tal, Señor, nos amas con un amor entrañable. Padre, en este momento pedimos que tú nos enseñes, por favor. Venimos como niños, nos sentamos ante ti. Y pedimos, Señor, que abra nuestro corazón, que abras nuestros ojos, nos des oídos para escuchar lo que el Espíritu nos desea enseñar y que así, Señor, podamos crecer en la vida cristiana, podamos crecer como hijos tuyos para llegar, Señor, a ser maduros en Cristo Jesús y así poder reflejarte, Señor, más maravillosamente. Cuídanos, Señor, mientras estudiamos, que nuestra mente esté fija en las verdades que vamos a aprender por Jesús. Amén. Hoy día vamos a estudiar acerca de la fe. Vamos a Efesios capítulo 2, que es el versículo que estamos estudiando. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Estoy tratando de presentarles a ustedes en forma práctica aquellas cosas que nosotros escuchamos cada vez que vamos a la iglesia. Cada vez que vamos a la iglesia se habla de la gracia, se escucha la fe, de la salvación, pero ¿qué son? ¿Cómo se aplican a nuestra vida? ¿Cómo los puedo usar para mi beneficio? Si tú no entiendes, si no tienes un conocimiento práctico de las teorías que se presentan, entonces tú no las puedes practicar en tu vida, porque aquello que tú y yo no entendemos prácticamente, no podemos realizarlo, no podemos llevarlo a cabo. Es por eso que es necesario tener un conocimiento práctico de la verdad. Un conocimiento teórico no tiene valor alguno. Tiene que ser un conocimiento práctico, algo que uno pueda vivir en la vida cotidiana. Y entonces aprendimos la semana pasada, vamos de vuelta a Efesios 2, versículo 8, donde el apóstol dice, donde él define la salvación, la experiencia de la salvación, que es la salvación, cómo se da y cómo se recibe. Dice, por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don es la salvación, así que la salvación es un don divino y la salvación es la obra de Dios de rescatar a un ser humano que está perdido, producto de sus pecados, y de perdonarlo y transformarlo para que él pueda llegar a vivir en su presencia. Esa es la salvación, es un don divino. La salvación desde principio a fin es un don divino. Nunca es por obras, pues dice ahí en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Las obras no son la base a través de la cual Dios nos da la salvación, si no, no sería don, no sería de gracia. Tendríamos que ganarnos la salvación. La salvación es un don divino y es la obra de Dios. El resultado de la salvación, en el versículo 10, es que vamos a ser hechuras suyas, somos creados por Él para buenas obras, así que la vida cristiana naturalmente va a producir buenas obras. Un cristiano verdadero es una persona que vive para obedecer a Dios, para amarle y para amar a su prójimo y dedica su vida para el bien de otros. Esas son las buenas obras, pero no es él no basa su esperanza en lo que él hace, no importa cuán buenas sean las obras. Su esperanza siempre está fundada en lo que Dios hace por él, en lo que Dios le entrega a través de Cristo Jesús. Jesús es su esperanza, Jesús es su certeza. Y eso tenemos que nosotros tenerlo bien claro en nuestra mente, porque tú tienes una naturaleza que va a batallar contra esto, y tu naturaleza va a estar constantemente tratando de llevarte a medirte a ti mismo por tus obras. Y eso crea dos cosas. Crea
autojustificación, el espíritu del fariseo, o crea desaliento? Porque tú al mirarte a ti mismo, al medirte a ti mismo, te vas a enceguecer y vas a creer que eres bueno porque te estás haciendo que guardas el sábado, pagas los diezmos, vas a la iglesia, estás testificando, le diste ofrenda a un pobre y así, y eso te lleva a pensar, wow, qué bueno que soy yo. Inconscientemente lo piensas de esa manera y entonces ahora comienzas a creerte que eres mejor que los demás. A los demás los ves a todos como malos, pero tú eres bueno. Eso es el espíritu del fariseo. ¿Por qué? Porque tú te estás mirando a ti mismo. En el otro lado, te miras a ti mismo y dices, nunca voy a ser salvo, soy tan malo, no puedo nunca hacer nada bien. Entonces te descorazonas, te desanimas y eventualmente abandonas a Jesús. Nuestra esperanza debe estar fija en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él es nuestra certeza, Él es nuestra perfección, Él es nuestra seguridad. Mientras tú estés escondido en Cristo, tu salvación es segura y tu victoria es segura. Muy bien. El adventismo es peligroso. El adventismo de todas las religiones cristianas es la religión más maravillosa, porque es la fe a la cual Dios le ha revelado más verdad que todos otros y Dios nos ha dado un estilo de vida, desde lo que comemos, lo que vestimos, hasta cómo debiéramos ser en el hogar, cómo debiéramos educarnos, todo ha sido explícitamente revelado por Dios al pueblo adventista. Pero si no tomamos esto en Cristo, entonces el adventista puede llegar a ser el más grande legalista. Y tristemente, en muchos sentidos es así. Miramos en menos a los pentecostales, creemos que somos mejores que los católicos, y tenemos un sentido de superioridad espiritual, que no es lo que Dios desea que como pueblo tengamos. De todos los pueblos, nosotros debiéramos ser el pueblo más humilde, más amoroso, más paciente, porque somos los que tenemos más verdad. Debiéramos ser más como Jesús, porque el propósito de la verdad es revelarnos a Jesús, y ese es el propósito de la verdad. La verdad no, el propósito de la verdad no es darte simplemente un conocimiento teórico en la mente. Bueno, el sábado es el día de Dios, no el domingo. ¿Qué te ayuda eso? Eso no te ayuda en nada. Eso es un conocimiento teórico que no tiene salvación. Es verdad. Pero entonces, al conocer que el sábado es el día de Dios, ¿qué efecto espiritual va a tener el sábado en el desarrollo de tu carácter cristiano? ¿Cómo te puede hacer el sábado más como Jesús? Entonces, cuando tú aceptas eso y lo practicas, entonces la verdad tiene un efecto práctico en tu vida que te lleva a la salvación, porque te lleva a Cristo. Si todo lo que tenemos en nuestra mente es un conocimiento teórico, no ayuda de nada. El saber de la marca de la bestia, los 2300 días, los 1260 años, si no tiene una aplicación práctica a la vida, entonces no tiene efecto alguno. ¿Entendemos esto? Es mejor saber poquito y vivir lo que sabemos que saber mucho y no practicarlo. Entonces, de todo el pueblo, de todos los pueblos, el pueblo más cristocéntrico debiera ser el pueblo adventista del séptimo día, porque somos los que tenemos más verdad. Pero tristemente no es así. Yo viajo mucho, predico mucho en muchos lugares y de donde voy, el pueblo adventista tiende a ser un pueblo frío, un pueblo legalista, un pueblo que no sabe las cosas prácticas de la vida cristiana. No sabemos orar, no sabemos vivir en Cristo, cómo vencer el pecado, cómo depender de Jesús. No vivimos una vida de fe. Entonces tenemos un conocimiento teórico tan solo. Y mi deseo es de que a través de estos estudios ustedes puedan desarrollar un conocimiento práctico de las cosas básicas de la vida cristiana. Y tristemente, hay hermanos que cuando comenzamos a estudiar lo básico de la vida cristiana, se exasperan y no siguen estudiando porque creen de que uno, bueno, este pastor está enseñando cosas que no tienen valor.
Cuando si no tienes lo básico, no puedes vivir lo complejo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Déjame decir, si no sabes de dónde obtener tu seguridad en la vida cristiana, la seguridad de la salvación, si no sabes orar, si no sabes ejercer la fe, si no sabes depender de Cristo, entonces, ¿qué sacas de estudiar todas las profecías y hablar del cumplimiento profético y todo eso? Si en la casa eres enojón, orgulloso, controlador, todavía los pecados de la lujuria, de los apetitos te controlan. Hablamos de esto de acá arriba, entonces, como un manto que nos cubre los pecados que debieran haber sido vencidos. ¿Pero por qué no los vencemos? Porque no sabemos vivir la vida cristiana. Uno ve hermanos en la iglesia que les gusta hablar de las cosas complejas. Y después uno se encuentra con ellos y vienen momentos de crisis y se da cuenta de que las cosas básicas de la fe no tienen entendimiento alguno. ¿Por qué? Porque la verdad es que nunca nos enseñaron los fundamentos de la fe. ¿Cómo fue que nos hicimos adventistas? Bueno, yo crecí en hogar adventista, pero ¿cómo fue que a mí me prepararon para el bautismo? Bueno, vino el pastor, me dio unas lecciones, me dijo, bueno, tú ya creciste en un hogar adventista, por lo tanto ya estás listo para bautizarte. Y no me dieron estudios bíblicos. Me pasó un montón de estudios y me los puso en la mesa, me dijo, estúdialos eso, está bien, el próximo sábado te bautizo. Me bautizaron. A la edad de 15 años no estaba convertido para nada, tenía tremendas luchas, sensualidad, pornografía, pero nadie me habló de esas cosas a mí cuando era adolescente. No me había salido nunca de la iglesia, pero eso no quiere decir que no era pecador. Y así pasé años, llegué a ser pastor y me metí en la vida de ministro luchando terriblemente con la carne y todo eso y escondiéndolo. ¿Por qué? Porque nadie sabía a quién le preguntaba. Hasta que a la edad de 37 años fui convertido, me encontré con Cristo y el Señor me llevó a redescubrir las cosas que yo les estoy enseñando ahora. Así que donde yo voy, esto es lo que enseño, lo básico de la vida cristiana. Sí, yo podría enseñar cosas mucho más complejas, pero al bebé no se le puede dar de comer un filete. Al bebé hay que darle lechecita. Y tristemente, hermanos míos, en cuanto a la vida cristiana, los adventistas del séptimo día somos bebés. Nos ofendemos rápidamente. Nos peleamos cuando nos pisan los callos. Nos disgustamos si la persona no está de acuerdo conmigo. Somos bebés en la vida cristiana. En los hogares hay mucho conflicto entre las parejas. Hay mucha infelicidad en los hogares adventistas, porque hay mucha tensión espiritual. Entonces, cuando el corazón se somete a Jesús y aprendemos a vivir en Cristo, entonces viene paz al alma y paz en todos lados. Así que por eso yo les estoy enseñando lo básico. Así que no se desesperen, apréndanlo, hermanos. Apréndanlo, pónganlo en práctica. Vean la hermosura. Ahora, trabajo para casa. Mientras estudiamos estos temas, me gustaría que leyeran El Camino a Cristo. El Camino a Cristo. Pero léanlo y aplíquenlo. La hermana de White, el Camino a Cristo, el propósito del Camino a Cristo es enseñarnos las bases de la vida cristiana. Después del Camino a Cristo debieran leer la vida de Jesús, el deseado de todas las gentes. Una vez que se enamoran de Cristo, entonces ahora vayan a leer el Conflicto de los Siglos y a leer todos los otros libros del Espíritu de Profecía. Entonces, Camino a Cristo mientras estudiamos. Tarea para casa. Capítulo 1 y 2 para la próxima semana. ¿Ok? Tomen notas y aplíquenselo a sí mismos, a ustedes mismos. No piensen del hermano, del anciano, del pastor. ¿Cómo que el pastor no me enseña estas cosas? Dicen los hermanos. Olvídense del pastor, si es su deber estudiar, hermanos, es su deber leer la Biblia, es su deber indagar el espíritu de profecía. Olvídense del pastor, del director de la unión, de la conferencia. Ellos son tan seres humanos como ustedes.
Dios no les va a preguntar a ustedes, cuando Cristo venga, no les va a preguntar a ustedes, bueno, ¿qué hizo el pastor? No, esa pregunta no se las va a preguntar a ustedes. Dios les va a preguntar, ¿qué hiciste tú con lo que yo te di? ¿Amén? ¿Sí? Ya. Ok, entonces vamos a estudiar el tema de hoy. ¿Qué es la gracia? La gracia, muéstrenme la gracia. ¿Se acuerdan el ejemplo? Muéstrenme la gracia. Muy bien. ¿Qué es la gracia? La gracia es la mano de Dios o teniendo en su mano el don que desea darles. ¿Cuál es ese don? La salvación. ¿Qué más es la gracia? Es el atributo del carácter de Dios. Dios es un Dios lleno de gracia. Y es el atributo que mueve a Dios, que en el momento que el ser humano peca, inmediatamente, automáticamente Dios desea salvarlo, perdonarlo, limpiarlo y darle una nueva oportunidad. Esa es la gracia. La gracia se manifiesta cuando hay pecado. Donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. Y luego la gracia es la realidad de la vida cristiana. Dios te trae de la realidad del reino del pecado de Satanás y te pone en el reino de su Hijo, que es el reino de la gracia. Y en ese reino, Dios, o en esa realidad, Dios ha proveído todo lo necesario en sobreabundancia para que tú puedas crecer como su hijo y madurar como un verdadero cristiano y ser perfeccionado en Cristo Jesús, en el reino de la gracia. Amén. ¿Cómo crece una plantita? Hay que tirarla a la planta, hay que salir y insultarle a la planta y decirle, planta buena para nada, no creces mucho, y sacar el cinturón y dárselas a la planta. ¿Cómo crece una planta? La planta crece en el jardín. Y mientras el jardinero se preocupe de la planta y le eche fertilizante, le eche agüita y le saque las malezas que están creciendo y los bichitos que se las pueden estar comiendo, mientras el jardinero está preocupado de la planta va a crecer. Y cuando esa planta llega a la madurez, la planta va a dar frutos. ¿Cómo crece el cristiano? Nosotros somos las plantas en el jardín de Dios. Dios es el jardinero. Y mientras tú permanezcas como planta en el jardín de Dios, está garantizado que vas a crecer, vas a madurar y vas a producir frutos para la gloria de Dios. Amén. ¿Quién es el jardinero? ¿Quién es el jardinero? Dios. ¿Quién es la planta? Yo soy la planta. Muy bien, Efesios 2:8. Ya con eso resumimos el tema. Versículo 2, capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces ahora vamos a estudiar la fe. Vamos a usar 2 o 3 temas para estudiar la fe. Yo, como les he dicho antes, yo vengo viviendo ya casi 10 años, más de 10 años por fe. ¿Qué quiero decir eso? Yo dependo totalmente de Dios. Yo no tengo un salario, no dependo del gobierno. Por 10 años como familia hemos dependido totalmente de Dios para todo lo que tenemos que hacer, para todos nuestros pagos. Aquí pagamos nosotros en nuestra casa $600 por semana de arriendo. $600 por semana de arriendo. Así, Sydney es muy caro. La gasolina, la comida, la ropa, todo dependemos de Dios. Ahora mi esposa por los últimos años y medio, ella está como profesora de piano y con eso ella gana suficiente como para proveer comida. Pero todo el resto lo pago yo. ¿Cómo lo pago yo si no gano salario? Hemos aprendido a vivir, hemos aprendido el secreto de la fe. Por eso es que es necesario tener un conocimiento práctico, hermanos, porque cuando tú tienes un conocimiento práctico, lo aplicas a tu vida y funciona, trabaja, las cosas de la Biblia trabajan. Entonces hay que aprender con la fe, hay que aprender el asunto de las promesas de Dios. Y con las promesas hay que aprender a orar. Y cuando tú unes todas estas cosas, se abre el cielo y las bendiciones del cielo caen. Muy bien, ¿qué es la fe? Vamos a estudiar hoy día qué es la fe. Vamos a definir la fe. ¿Por qué es tan importante? Y lo primero es de que si la fe, si la gracia es el medio a través del cual Dios nos da la salvación
La fe es el medio a través del cual nosotros recibimos la salvación. ¿Cuál es el medio a través del cual Dios nos da la salvación? Su gracia. ¿Cuál es el medio a través del cual nosotros recibimos la salvación? La fe. Así que es importantísimo que aprendamos de la fe. Vengan conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. Perdón, capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Cuán importante es la fe? Dice aquí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es, ¿cuál es la próxima palabra? Imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. ¿Cuán importante es la fe? Es absolutamente importante porque sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos capítulo 9, versículo 23, estamos viendo la importancia de la fe. ¿Cuán esencial es la fe en la vida cristiana? Marcos capítulo 9 y versículo 23. Marcos 9, 23. Se fijan, hermanos, las obras, los frutos, las obras son un fruto natural que va a refulgir de la vida cuando uno está en Cristo. Realmente uno no tiene que enseñar el asunto a las obras. El niño crece y va a ir copiando al papá y a la mamá, y el niño va a crecer y va a llegar a ser como el papá y como la mamá, casi en forma natural. Hay que disciplinarlo, hay que corregirlo y hay que darle un buen ejemplo. Y hay que enseñarle. Pero en la vida cristiana, cuando uno entra en Cristo, las obras van a ser el producto natural. Pero la fe se debe enseñar, porque la fe es lo que nosotros debemos aprender a ejercitar para poder tener buenas obras. Pero ¿cuánto tiempo pasamos enseñándole a la iglesia que tienen que comer esto y que tienen que vestir? Los corregimos si no se visten de esta manera y nos enojamos si usan joyas, que aquí, que allá. Pero hermanos, si nosotros enseñáramos la fe y les enseñáramos a practicar la fe y a vivir la fe, las obras van a ser naturales. La obediencia va a ser algo natural. Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice así. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Qué promesa, ¿no? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo podría mantenerlos aquí contándole milagros. Yo tengo cientos de milagros. Cientos de milagros. Entonces yo podría llegarlos a aburrir contándole milagros. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a depender de Dios. Y este versículo, esa promesa es una promesa verdadera. Todo es posible para el que cree. Yo he visto milagros maravillosos. Estaba una vez haciendo una campaña en la isla de Papúa Nueva Guinea y estaban asistiendo más o menos 15.000 personas, 15 a 20.000 personas todas las noches. Y una noche hice un llamado para orar por los enfermos. Habrán pasado unas 3, 4.000 personas adelante. Y de ahí salieron milagros increíbles. Uno de ellos, una pareja trajo un niñito de 15 meses que era ciego, sordo, mudo y estaba paralítico, había tenido meningitis. Había pasado en el hospital 5 meses, lo habían dado de alta esa semana. Y los padres, en vez de irse a casa, vinieron a las campañas. Habían miles de personas acampando alrededor del área donde nosotros estábamos llevando los programas evangelísticos. Y ellos vinieron a acampar. En vez de desanimarse de lo que había pasado, ellos vinieron a buscar al Señor. Y esa noche oramos, y cuando el niñito estaba siendo llevado para la tienda, el niñito habló por primera vez. Nunca había dicho una palabra. Ese chiquito nunca había aprendido a hablar y dijo mamá por primera vez. La mañana, cuando se despertaron, el niño no estaba durmiendo entre ellos dos, se había levantado, lo escucharon afuera. Ahora el niño estaba paralítico, el niño no caminaba. Cuando se levantó estaba comiendo desayuno. El niño veía, escuchaba, hablaba y caminaba perfectamente.
El Señor lo sanó totalmente. Para el que cree, todo es posible. Entonces, ¿cuán importante es que aprendamos a ejercer la fe? Esencial, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. No importa lo que hagas, tú puedes ser el cristiano más bueno en los ojos de los seres humanos, pero si no tienes este ingrediente de la vida cristiana, no agradas a Dios. Marcos 11, 23 y 24. Marcos 11, 23 y 24. Desde el versículo 22, el Señor Jesús dijo, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y luego Él nos explica cómo ejercer esa fe. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Lo que diga será hecho. ¡Wow! Por eso es que encontramos a Josué que le dice al sol, detente ahí. Y a la luna le ordena que se detenga. Y él sigue peleando y casi por 24 horas el sol y la luna se detuvieron. Por eso que Moisés le dice al mar que se abre y el mar se abre. Porque tenían una fe plena, una confianza absoluta en Dios. Yo estaba predicando en una isla que se llama Kiribati, que se encuentra en el corazón del Océano Pacífico, en el Ecuador, justo en la línea ecuatorial. El sol sale y se pone siempre a la misma hora. No hay cambio. No hay olas casi en la línea ecuatorial. Y estaba yo llevando a cabo una campaña evangelística y en las islas del Pacífico Sur hay mucha brujería. Mucha brujería. Juegan mucho con los demonios y todo eso. Entonces yo les había estado predicando de que el Dios de los cielos es más poderoso que los doctores, los magos que tienen entre ellos. Y la gente, los magos controlan la manera de pensar. Y una noche estaba entonces yo predicando y había visto, antes de pararme a predicar, que una tormenta se había formado y estaba viniendo hacia la isla. Kiribati es la capital, Tarawa, que es un atol. Es muy delgadita, tiene más o menos 500 metros de ancho. Tú te paras en el medio de la isla, miras para allá hay mar y miras para el otro lado y hay mar, y tiene 30 kilómetros de largo. 40.000 personas vivían en esa isla. Entonces estábamos llevando a cabo la campaña y cuando en la mitad de mi sermón se pone a llover. Y llovió, pero como que estaban tirando en las áreas tropicales, los hermanos de Ecuador sabrán eso, en las áreas tropicales cuando llueve, y es como que tiran el agua con balde. Así que habían como unas 1.500 personas sentadas escuchando el programa. Se levantaron y comenzaron a correr y yo pensé, se me acabó la campaña. Así que oré. Bueno, primero escuché la voz de Dios que me dijo, ora para que se detenga la lluvia. Así que les dije, no corran, vamos a pedirle a Dios que detenga la lluvia. Me miraron y se largaron a reír y siguieron corriendo. ¿Quién va a detener la lluvia? Porque ellos enseñan que un mago de ellos tiene el poder para partir una tormenta, pero no pueden detener el agua cuando cae. Entonces yo oré y le dije, Señor, en el nombre de Jesús te pido que detengas la lluvia hasta que se acabe la campaña. Y dicho y hecho, dije amén y se paró el agua, como que hubieran cerrado la llave. La gente iba corriendo y de repente miraron para el cielo, abrieron las manos y se dieron cuenta que no estaba lloviendo y comenzaron a saltar y a aplaudir y a cantar. ¿Por qué? Porque ese milagro les mostró que Dios era más poderoso que los magos de ellos. Entonces, ¿cómo dependemos de Dios? Cuando entras en un problema, ¿cómo dependes de Dios? ¿Dependes de Dios o te pones ansioso, te alteras, tratas de ir al banco, al doctor, tratas de ir a tus familiares que te ayuden? La fe es el eslabón de oro que nos une a Dios. Podemos nosotros recibir de la mano de Dios todas sus promesas. Así que ahí nos dice Jesús que todo es posible para aquel que cree. Incluso se le dice a esta montaña, sale y échate en el mar.
una montaña de problemas que nosotros nos hemos encontrado. Por ejemplo, hace unos años atrás, nos atrasamos en pagar el arriendo por 6 semanas. El Señor no proveyó el dinero para pagar el arriendo. 6 semanas son $3,600 australianos. No sé cuánto es eso en su moneda. Pero incluso aquí es un montón de plata. No teníamos el dinero. Me llama el hombre que estaba, el de la inmobiliaria, y me dice: Samuel, debes 6 semanas. Aquí en Australia, por ley, después de retrasarte 2 semanas, te pueden echar de la casa. Me dice, el dueño me ha preguntado que cuándo vas a pagar. Entonces yo le dije: mira, déjame explicarte. Yo soy misionero y vivo por fe. Y le expliqué lo que estaba ocurriendo. Y le dice: yo pago el arriendo cuando el Señor me provee el dinero, y el Señor no me ha proveído el dinero. ¿Cuándo crees que pagas? Me dice. Este hombre es católico. Yo le digo: mira, para el viernes, era lunes, para el viernes lo pago. Él no tenía de dónde saliera el dinero. Entonces pasó la semana, jueves llegó, no había señal de donaciones, de dinero, de nada. Orando y esperando en el Señor, no desesperarse, sino que esperando en Cristo. Y el viernes de mañana no había llegado el dinero. Me arrodillo y le digo: Señor, ¿qué deseas que haga? Yo prometí que pago el dinero hoy y no ha llegado el dinero. Me dice: anda a pedirle dinero a tu mamá. Le dije: no, Señor, eso sí que no, porque mi mamá ya cree que yo estoy loco. Ahora va a creer que estoy peor. Anda a pedirle. Así que bueno, hablé con mi mamá con mucha vergüenza. Mi mamá me retó, me dijo: pero ¿cómo estás loco? Mira, no puedes ni pagar el arriendo. Le dije: mamá, préstame el dinero, yo te lo voy a devolver. Nunca más voy a ver ese dinero, me dijo. Bueno, yo te lo pago, yo te lo presto. Bueno, me pasó el dinero y fui esa mañana a la inmobiliaria, a la oficina inmobiliaria. Y cuando el hombre me vio, abrió sus ojos grandes y me dice: ¿qué? ¿El Señor proveyó? Sí, le dije, se siempre provee. ¡Wow! Una tremenda sonrisa, se quedó tan contento ese hombre, porque yo ya le había explicado que estaba orando para que llegara el dinero. Y en su mente, él me dijo después de que él creía de que me iban a tener que echar de la casa, porque ya debía demasiado. Así que pagué, se quedó contento, ahora le debía a mi mamá. Era viernes. El próximo día fui a predicar a 2 iglesias que no tenían idea de lo que nosotros estábamos pasando, porque yo no le cuento nunca a nadie mis necesidades, ni nunca pido dinero a no ser de que Dios me diga. Entonces, prediqué en la primera iglesia, me dieron una donación. Y fui a la segunda iglesia el sábado de tarde, me dieron una donación, y con las 2 donaciones tuve lo suficiente para ir a devolverle el dinero a mi mamá. Y llegué a donde mi mamá y me dice, y le digo: mamá, le vengo a devolver el dinero. Y dice: ¿a dónde lo sacaste? Me dice. Y le dice: no, y le expliqué cómo el Señor lo había proveído. De ahí nunca más mi mamá me ha dicho que yo soy loco. Entonces el Señor me dijo: te permití pasar por eso, por 2 cosas. Yo quería de que el hombre de la inmobiliaria recibiera el testimonio y que tu mamá viera prácticamente que yo soy el que proveo para ti. Entonces, hermanos, cuando nosotros vivimos una vida de fe con Dios, nosotros ya hemos aprendido, nosotros no nos preocupamos, nunca tenemos ansiedad. No importa lo que pasemos, nunca estamos preocupados, ni cabizbajos, ni tristes. ¿Por qué? Porque a través de la fe estamos unidos al Omnipotente. Para Él todo es posible. Nada es difícil para Dios. Él todo lo puede hacer. El Señor a mí me ha arreglado vehículos que se rompieron en la mitad del camino, se rompieron, no podía hacer nada. Oré, le pedí al Señor que me arreglara el vehículo y el Señor me lo arregló y pude seguir andando. Anduve por años después con ese vehículo. Yo les tengo tantos testimonios que les podría contar, pero sigamos estudiando. Entonces, ¿qué es la fe? Definámosla. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí se encuentra la única definición de la fe de la Biblia, porque la Biblia no enseña tanto las cosas teoréticas, la Biblia nos enseña la vida cristiana en forma práctica. El resto de las Sagradas Escrituras es el manual que nos enseña a usar la fe. Por eso que comenzamos desde la creación y el Señor dice: hágase la luz, y la luz se hizo. Esta es una lección de la fe.
Y así tú vas historia por historia en las Sagradas Escrituras y cada historia tiene una aplicación práctica a cómo usar la fe. Pero aquí se encuentra la definición de la fe. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Dos palabras que la definen. Pues si tienen la Biblia, ustedes pueden subrayarla o poner un círculo aquí alrededor de estas dos palabras, porque estas son las palabras claves que nos dan a entender la fe. La fe es certeza. ¿Te fijas? La fe es certeza. Y la fe es convicción. La fe es realidad. La palabra convicción puede que nos dé la entendamos no correctamente. Es que la fe es la realidad de lo que no se ve. Entonces es la certeza, es la seguridad. En otras palabras, la fe es tener lo que estamos esperando tener. A través de la fe, tú traes el futuro al presente y te apoderas del futuro. Tú a través de la fe ya tienes lo que estás esperando tener. Y a través de la fe ya ves lo que no puedes ver con estos dos ojos. La fe son los ojos espirituales. A través de la fe tú puedes entrar en una realidad que no existe para aquel que no tiene fe, pero para ti es real. Por ejemplo, los hijos de Israel cruzan el Mar Rojo porque tienen fe. Ellos cruzan como en tierra seca, pero los egipcios que no tenían fe trataron de hacer lo mismo. ¿Y qué les ocurrió a ellos? El mar se los tragó. Para uno, el mar era tierra seca y caminaron a través de ello, cruzaron, y cuando cruzaron todos se pusieron a mirar a los otros. Los egipcios dijeron, bueno, nosotros también podemos hacerlo, y tiraron a hacerlo y el mar los tragó. Entonces, hermanos míos, ¿qué es la fe? La fe es certeza y la fe es convicción. La fe es la realidad de las promesas que Dios nos ha dado. La fe es el principio que te permite a ti apoderarte de la palabra de Dios y hacerla una realidad. Y en la vida cristiana, todo está basado en la fe. En la vida cristiana, todo está basado en la fe. Es por eso que es tan importante entenderla, hermanos, y aprender a usarla. Entonces, ¿entendieron eso? ¿Qué es la fe? La fe es tener. Así que cuando yo les pregunte la fe, ustedes tienen que hacer así. Y la fe es ver. Ok, muéstrenme la fe. Así y así. La fe es tener lo que se espera y es ver lo que no se ve. Es por eso que Dios puede crear un universo de lo que no existe, porque Él lo tiene en su mente y Él tiene el principio de la fe. Y cuando Él lo habla, aquello que no se veía ahora se ve y aquello que no estaba ahora está. Porque ya en la mente de Dios eso era realidad. Ese es la fe es un principio divino, hermanos, que nos permite vivir la vida espiritual y la vida física. Miren los niños naturalmente tienen fe. El niño viene donde el papá y le dice, papi, para la Navidad me podrías regalar una bicicleta. Quedan 3 meses para la Navidad. Y el papá la queda mirando a la niñita y le dice, ya, te vamos a regalar una bicicleta. ¿Qué hace la niña? Inmediatamente, ¿qué hace la niña? Comienza a saltar, ¿cierto? Y va, ¡ah, yeah! Y comienza a saltar, a regocijarse. Luego se va donde sus hermanos. El papá dijo sí, el papá dijo sí. ¿Por qué está contenta esa niña si ella todavía no tiene la bicicleta? ¿Pero qué tiene ella? Ella tiene la palabra de su padre. Y para ella la palabra de su padre tiene el valor de la bicicleta.
A través de su fe, ella ya tiene la bicicleta. Todos los días de ahora en adelante vaya a hablar de la bicicleta, va a llegar a aburrir al papá tanto hablarle de la bicicleta. Que la bicicleta, y que esto papá, y que la bicicleta, y cada vez que lo ve papá, la bicicleta, porque ella ya está viviendo la bicicleta, a pesar de que no tiene la materialización de la bicicleta, ella ya tiene la bicicleta a través de la fe. Es por eso que a los niños, cuando nosotros les damos nuestra palabra, tenemos que cumplir la palabra, porque si tú no le cumples tu palabra, el niño cuando crezca va a pensar que Dios es como tú y que él no puede confiar en tu palabra y que por lo tanto no puede confiar en la palabra de Dios. Esa es la fe, hermanos. Cuando Dios te da una promesa, cuando tú lees en las Sagradas Escrituras, hay miles de promesas. Si les muestro en mi Biblia en inglés, yo la he estudiado, mi Biblia, y la he leído, y vez tras vez, y cada vez que encuentro una promesa, la marco en azul. Y ustedes pueden ir a través de toda mi Biblia y ver los textos en azul. ¿Los ven? Entonces, cada vez que estamos pasando por necesidad o hay necesidades o hay algo que estamos buscando para Dios, buscamos promesas. Y entonces le presentamos esas promesas a Dios y le decimos, Señor, tú has dicho. Y luego le decimos, gracias, Padre, porque sabemos que tú nos vas a dar lo que has prometido. Es tan sencillo, hermanos. La vida cristiana siempre es sencilla. Muy bien, ¿qué es la fe entonces? Es tener lo que se espera, es ver lo que no se ve. Certeza y convicción. Certeza, realidad. Es la realidad de aquello que Dios nos ha prometido. La fe es el principio divino que nos capacita para poseer las promesas divinas y hacerlas realidad en nuestra vida antes que nosotros las veamos. Muy bien, Hebreos 11, versículo 3. Versículo 3 del capítulo 11. Dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí nuevamente está el principio de que a través de la fe nosotros hacemos de la palabra de Dios una realidad, la entendemos. Entonces la fe es el principio, hermanos, que nos capacita para hacer la palabra de Dios una realidad en nuestras vidas. Hermanos míos, esta palabra es viva, nos dice el apóstol Pablo. Esta no es tan solo letra tinta en un papel. La palabra de Dios es viva y activa. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la palabra de Dios y a través de la fe entras en una relación viva con la palabra de Dios te va a transformar completamente y los principios de ellas van a llegar a ser vida en ti. Pero para que eso ocurra, tenemos que relacionarnos con la palabra de Dios a través de la fe. Nunca debes dudar la palabra de Dios. Entrénate a creer en la Biblia implícitamente. El que duda, nada ve de lo que el que cree. El que cree, todo lo ve. El que duda, nada lo ve. Entonces, hermanos, cada vez que encuentras una promesa en las Sagradas Escrituras, es Dios diciéndote, yo te voy a comprar la bicicleta. Es Dios hablándote a ti directamente y dándote su palabra, que Él va a hacer lo que Él ha prometido. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a aquellos que le piden? Eso es la palabra de Dios. Él te está prometiendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es Dios prometiéndote, diciéndote lo que Él va a hacer por ti. Esas son las promesas. Entonces la fe debe
aferrarse a la promesa y hacerla realidad. La fe es el principio que te da el poder para hacer de la palabra de Dios una realidad en tu vida. Hebreos 11:6 nuevamente. Hebreos 11:6. Ya lo leímos, pero aquí vamos a subrayar otro aspecto de este versículo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es el ingrediente esencial de una relación con Dios y de la vida cristiana. El ingrediente esencial. ¿Qué me refiero para esto? Si tú y yo vamos a hacer una torta, un queque, en Chile le llamamos queques, no sé ustedes, es una torta, algo dulce. ¿Cuál es el ingrediente esencial? ¿Podemos hacer tortas sin huevos? Sí, hay cosas para reemplazar el huevo. ¿Podemos hacer tortas sin azúcar? Sí, podemos echarle miel. ¿Podemos hacer tortas sin leche? Claro, le echamos, acá hay leche de soya, hay agua. ¿Podemos hacer tortas sin harina? No, la harina es el ingrediente esencial. Si no tienes harina, no puedes hacer torta. Es lo mismo en la vida cristiana. Hay otros aspectos de la vida cristiana que son importantes, pero hay un ingrediente esencial, que es la fe. Sin fe es imposible. ¿Entiendes eso? Tú puedes ser desobediente, puedes estar en drogadicción, puedes tener los peores pecados, puedes haber crecido en el peor medio ambiente, puedes venir con tu cabeza en oscuridad, en dudas, pero si ejerces fe, todo es posible. Todo es posible. Al que tiene fe, todo es posible, pero el que no cree en Dios, todo le es imposible, hermanos. Es el ingrediente esencial de la vida cristiana. El ingrediente esencial. Así que estamos definiendo la fe. El ingrediente, ¿qué es la fe? Es tener lo que no se ve, no tener lo que estás esperando, es ver lo que no se ve, es lo que te capacita para hacer de la palabra de Dios una realidad. Es el ingrediente esencial para entrar en relación con Dios. ¿Sabías tú de que incluso Dios se relaciona entre las personas de la deidad a través de la fe? Los ángeles se relacionan con Dios a través de la fe. Es el medio a través del cual la relación con Dios existe y la fe nunca va a dejar de ser, porque siempre van a haber aspectos de Dios que nosotros no vamos a entender completamente. Dios es infinito. Van a haber realidades que vamos a estar aprendiendo. Incluso en la eternidad vamos a necesitar fe. Satanás desechó la fe. Él quiso entender todos los secretos y los misterios divinos y rechazó la fe, entonces se acabó la relación con Dios. Por eso es tan importante, es el ingrediente esencial, no se olviden de eso. Miren Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril. ¿Cuál es la próxima palabra? Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué edad tenía Sara cuando quedó embarazada? 90 años. Ya era viejita. ¿Y se dan cuenta la palabra que define la fe de la experiencia que ella tuvo? Dice que ella por la fe recibió. Entonces, si la gracia es la mano de Dios que se extiende para abajo, dándote el don de la salvación, la fe es tu mano extendiéndose para arriba para aceptar el don de la salvación o cualquier don que Dios desea darte. Así que si yo te digo, muéstrame la fe, ahora hay otra manera que me puedes mostrar la fe. ¿Cuál es? Extiende tu mano hacia arriba.
Y ahora Dios te está extendiendo su mano para abajo y tú extiendes la mano para arriba. ¿Qué ocurre? La salvación, hermanos míos, es darse la mano con Dios y entrar en un convenio con Él. Así que si yo te digo, muéstrame la salvación, esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué es la salvación? El tomarte de la mano de Dios a través de todas las circunstancias de la vida. Eso es. Se une la gracia con la fe y Dios te da el don de la salvación. Sencillo, ¿no? ¿Le puedes explicar eso a tu hijo? ¿Cómo ser salvo? Tómate de la mano de Jesús. Así como cuando el niño se toma de la mano del papá o de la mamá y van caminando por la calle, el niño se siente seguro porque sabe que mamá o papá lo están cuidando y está solo. ¿Qué pasa cuando el niño se suelta de la mano y se va caminando solo y de repente se da cuenta que está sin mamá o sin papá? Se siente perdido. Es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros nos soltamos de la mano de Dios y queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana, eventualmente nos damos cuenta que hemos perdido de la presencia divina y nos sentimos perdidos. ¿Qué tienes que hacer? Corre, como un niño corre, busca a mamá y a papá y se vuelve a tomar de la mano. Eso es lo que tenemos que hacer, vivir tomados de la mano de Dios. Y la salvación es sencillo, hermanos. Siempre acuérdate, eso es la salvación. La mano de Dios que te da la gracia y tu mano que a través de la fe se toma del don de la salvación. Es una relación personal con Dios. Otra definición de la fe. Cuando tú y yo llegamos a la casa y está cerrada la casa, la puerta está con llave y quieres abrir la puerta, ¿qué debes hacer? ¿Qué pasa si te postras ahí ante la puerta y le dices, por favor, ábrete puerta? ¿Se va a abrir la puerta? ¿Qué pasa si ahora te enojas y comienzas a decir imprecaciones a la puerta? Y luego te enojas más y le das patadas a la puerta. ¿Puedes abrir la puerta? ¿Qué necesitas hacer para abrir la puerta? Tiene que ocurrir una unión. Tienes que sacar la llave que está en tu bolsillo y juntarla con tu mano, ¿cierto? El momento que tú juntas la mano con la llave y metes esa llave en el cerrojo, la das vuelta, la puerta se abrió como magia. La hermana de White dice de que la oración y la fe deben estar juntas. La oración es la llave y la fe es la mano. Entonces la oración es la mano, la llave es la fe. Entonces cuando tú juntas esto, si pones la llave, la abres, se abre la puerta. Y hermanos míos, la oración, la fe es la llave en la mano de la oración, dice la hermana de White, que hable todos los portales del cielo. Así que cuando tú y yo aprendemos a usar esta maravillosa relación que existe entre fe y oración, podemos abrir todos los portales del cielo. Y cuando tú abres los portales del cielo, lo mismo, cuando tú abres la puerta de la casa, todo lo que está dentro de la casa está a tu alcance. Pero cuando la puerta está cerrada, tú no puedes alcanzar nada de lo que está dentro de la casa. Es lo mismo, hermanos míos. Hay hermanos, por ejemplo, tengo un amigo, Molly. No sé si les conté la historia. Molly tenía problemas con su genio. Un criminal, pasó 14 años en la cárcel. Yo lo fui a visitar y tuvimos conversación con Molly y le dije, Molly, ¿tú le has pedido a Dios que te dé victoria sobre tu genio? Y me dijo, sí. ¿Tú te das cuenta que como cristiano no le puedes pegar a tu esposa? Por supuesto, me dice, pero cuando me enojo, no pierdo el control de mí mismo. Yo no quiero pegarle, me dice. Le he pedido al Señor, he llorado ante su presencia, le he pedido. Le he dicho que si no me cambia me voy a ir de la iglesia y estoy a punto de irme de la iglesia a mi vida de crimen. Él era uno de los más buscados en Australia.
un criminal de alto alcance, era un gángster él. Entonces trabajaba para una de las mafias más grandes aquí en Australia, de Sydney. En la cárcel conoció a Dios, se hizo adventista, conoció todo nuestro mensaje, salió, pero nunca nadie le enseñó cómo tener victoria, pues. Entonces seguía siendo un adventista con paraguas, ¿no? Que se anda cubriendo de todos sus defectos para que nadie lo vea. Entonces yo le dije, ¿tú le has pedido a Dios? Sí, muchas veces me dice. ¿Y Dios te ha respondido? No, porque no he cambiado. ¿Viste? Ahí está tu error. Le dije, hermano, la Biblia dice, pedid y se os dará. ¿Cuándo? El momento que pides, pues. Si tu hijo viene, le hice una pregunta a él, si tu hija tiene una hija que se llama Mispa, que es Dios proveerá, y le digo, si tu hija viene y te pide un vaso de leche, y tú se lo das y se lo pones en la mesa de la cocina, ¿qué es lo que ella debiera hacer? ¿Qué pasaría si tú le sirves el vaso de leche, se lo pusiste en la mesa de cocina y ella sigue pidiéndote, papá, por favor, dame un vaso de leche, pero papá, ¿por qué no me das el vaso de leche? Y le da una pataleta, se tira al piso por el vaso de leche. Si tú ya le ofreciste, tú ya le diste el vaso de leche, pero ¿qué es lo que tiene que hacer ella para tomar el vaso de leche? Ella tiene que ir, tomar el vaso de leche, agarrarlo y tomárselo. Entonces, ¿ves, Molly? Le dije, tú has estado pidiendo, pero nunca lo has recibido. Dios ya te dio. Si dice la hermana White que la única oración que Dios contesta inmediatamente es la oración cuando pedimos ayuda por nuestras debilidades y libertad sobre la tentación. Dios no espera. Entonces le dije, ¿quieres orar? Le pedimos esta noche, le expliqué esto que les estoy explicando a ustedes, de la relación de la oración y la fe. ¿Qué demanda la fe? Cuando tú tomas la promesa de Dios, debes en ese mismo momento creer que Dios ha respondido tu oración. Entonces le dije, esta noche vamos a orar por tu problema del genio y nunca más vas a tener el problema, le dije. Y oramos. Y al final le pregunté, Molly, ¿qué hizo el Señor por ti? Y por fe él me dijo, el Señor me ha libertado, pastor. Yo sé que el Señor me ha libertado. Doy alabanza a Dios porque Dios me ha libertado. ¿Saben de qué ese hermano nunca más se enojó? La esposa varias veces me ha dicho que la transformación ha sido total y completa. Nunca más ni siquiera se ha enojado. Antes tenía pataletas de rabia, le pegaba a los hijos, a la esposa. Ahora ni siquiera se ha enojado. Yo he visto gente que ha dejado de fumar de esta manera, ha dejado de tomar alcohol, ha dejado de usar drogas, por el simple principio de unir la oración y la fe y de recibir inmediatamente lo que Dios promete. La oración es la mano. La fe es la llave. Ahora sí que cada vez que abras la puerta, acuérdate de la llave. ¿Qué es la llave? La fe. ¿Y tu mano? ¿Qué es la mano? Es la oración. Estás uniendo estos dos principios, lo metes en la llave, abres la puerta y ahora todo lo que está dentro de esa casa es tuyo. Es lo mismo cuando abres los portales del cielo a través de la oración y la fe, todo lo que Dios posee es tuyo, está a tu alcance. Hace años atrás yo tenía un colegio de entrenamiento de obreros bíblicos y era por fe. Los entrenaba por 6 meses, vivían en el colegio, los alimentaba y los entrenaba gratuitamente, no pagaban nada. A la misma vez ellos tenían que no pedir dinero, no depender de los parientes ni depender del gobierno. Había un hermano que me proveía los huevos. ¿Le conté esta historia o no? ¿No? Es que doy varios estudios bíblicos, a veces tengo confundidas las historias. Entonces, había un hermano que producía los huevos, él nos daba los huevos. Ahora, nosotros no teníamos dinero para llevar adelante el colegio, nos costaba como $100,000 al año. Teníamos que arrendar el local, teníamos que hacer todo, más o menos $100,000 al año. Los estudiantes se fueron de vacaciones y las gallinas dejaron de poner huevos. Él nos daba 3 docenas de huevos todas las semanas. Las gallinas dejaron de poner huevos. Entonces después se fueron de vacaciones 4 semanas. En la tercera semana él va donde su esposa y le dice, ¿sabes, Julia? Las gallinas ya no dan huevos. Para mí que estas gallinas se pusieron viejas.
Las voy a matar a todas, las voy a hacer cazuela, dijo. Tenía un montón de gallinas. La esposa le dije, no seas tonto, hombre, le dice. Te apuesto que no están dando huevos porque los estudiantes están de vacaciones. Ah, le dice, no seas loca, mujer, esas cosas no ocurren. Espera hasta que los estudiantes vuelvan y ahí vamos a ver, dijo ella. ¿Saben? El lunes que los estudiantes volvieron, él fue al gallinero y estaba lleno de huevitos nuevamente. Nosotros en el centro veíamos a Dios obrando de maneras maravillosas, como nos proveía para pagar todo, para alimentar a los estudiantes. Todo era proveído por Dios. ¿Es posible vivir sin dinero? Pero claro, si Jesús nos mostró. ¿Por qué te acongojas cuando te llega la cuenta de la electricidad y no tienes dinero para pagarlo? Si tienes a un Padre que es el dueño de todo. ¿Por qué te desespera cuando estás desempleado? Como que no tuvieras un Dios que te puede proveer para tus necesidades. Tú eres hijo de Dios. ¿Tú has visto a tus hijos preocupados alguna vez? ¿A tus hijos chicos los has visto alguna vez preocupándose? No sé si mi mamá me va a dar desayuno mañana. ¿Los has visto alguna vez preocupados? Ay, que no sé si me van a comprar zapatos. Los niños no se preocupan. ¿Por qué no se preocupan? Porque ellos tienen plena confianza en Dios, en sus padres. De la misma manera, nosotros debemos tener plena confianza en nuestro papito en los cielos. El Señor Jesús dijo, no te preocupes qué es lo que has de comer, qué es lo que has de vestir, no te preocupes por el mañana. Los gentiles, los paganos se preocupan de esas cosas porque ellos no tienen a Dios. Tú y yo tenemos a un Dios omnipotente que puede alimentar 3 millones de judíos o 6 millones, algunos dicen que eran, por 40 años. Los alimentó con comida del cielo. ¿Tú crees que Dios te puede alimentar de la misma manera? Si es necesario, claro, pues. Así que, ¿por qué acongojarse, hermanos? El adventista del séptimo día debe ser el que conoce más cercanamente a Cristo. Y si conocemos a Cristo, nuestra vida debe ser una vida de felicidad y de paz. No basada en las circunstancias, sino que basada en las promesas de Dios, en su palabra. Porque Dios no puede mentir. Amén. ¿Sí? Amén. Romanos 4, versículo 5. Ya estamos por terminar, ya se nos pasó la hora. ¡Wow! Romanos 4, versículo 5. Otra definición de la fe. Les estoy dando distintas maneras de ver la fe para que no se les olvide. ¿Ok? Para que aprendan a aplicarla en forma práctica. Romanos capítulo 4, versículo 5. Esta es una promesa maravillosa en cuanto a la justificación por la fe. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que la definición que damos aquí de la fe es que la fe es la moneda del cielo. La fe es la moneda del cielo. ¿Se fijan ahí que la fe es contada? Y es contada en el cielo por justicia. Eso lo vamos a hablar en otro tema. Es contada, así que cuando tú presentas fe en el cielo ve la fe como dinero, como moneda. Ahora, si tú vas, por ejemplo, vas al supermercado, allá en Argentina o en Ecuador. En Argentina ustedes tienen pesos, ¿no? En Ecuador tienen soles. En Chile también hay pesos. Ahora, ¿qué pasa si tú, en vez de llevar moneda argentina, de repente llegas allá con digamos, con moneda de Nigeria por inventar, ¿no? ¿Cuánto puedes comprar de aquel supermercado? ¿Cuánto puedes sacar? Digamos que llevas un carro lleno de comida y de víveres y todo, y lo llevas a la caja y te pasan toda la... Te dicen ya 1.000, 2.000, no sé cuánto sale ya eso. Y tú les presentas las monedas de Nigeria. ¿Puedes llevarte lo que has comprado? ¿Por qué no? Porque tienes la moneda incorrecta. ¿Qué necesitas tú para poder llevarte lo que has comprado? Necesitas la moneda correcta.
Y si tienes suficiente de aquella moneda, tú puedes comprar todo el supermercado si quieres, ¿cierto? No hay límite lo que tú puedes comprar si tienes la moneda correcta. ¿Y cuál es la moneda del cielo, hermanos? ¿Cuál es la moneda del cielo? Es la fe. Así que si tú quieres obtener las bendiciones de Dios, tú quieres recibir sus promesas, tú quieres obtener aquello que está en el almacén celestial, en el supermercado de Dios, ¿qué es lo que tienes que presentar? Tú tienes que presentar fe. Y si tienes suficiente fe, tú te puedes llevar todo lo que está dentro de aquel supermercado. ¿Por qué entonces es que recibimos poquito? ¿Por qué es que a veces los cristianos viven como que no hubiera Dios? Es porque no tenemos fe, hermanos, o tenemos muy poquita fe. Dudamos de las promesas divinas. Vemos a Dios como un Dios egoísta, severo, que hay que poco menos abrirle la mano a la fuerza para que se le caiga una semillita. Hay personas que ven a Dios de esa manera. Cuando la Biblia nos presenta a Dios como un Dios generoso, ¿es Dios generoso? ¿Sí o no? Mira, el aire que estás respirando le pertenece a Dios, es de Él. Y te lo ha dado gratuitamente en forma ilimitada. Tú puedes respirar todo el aire que Dios te da gratuitamente. El agua es de Dios, la comida es de Dios. Todo este mundo es de Dios y te lo ha dado a ti ilimitadamente. Es Dios generoso, un Dios abundante. Mira la cantidad de árboles, de pájaros, de estrellas que Dios ha creado, de seres humanos. Dios es un Dios abundante, todo lo hace en abundancia y Dios da en abundancia, hermanos. Dios es un Dios generoso. Cuando tú te aprendas a relacionar como Dios, no como el Dios de la mano apretada, sino como el Dios de la mano abierta, tan generoso que fue dispuesto a dar a su propio Hijo para que puedas recibir todas sus bendiciones. Así es de generoso, hermanos. Entonces, cuando tú veas a Dios como al Dios generoso, el Dios que le encanta dar, entonces tú vas a estar dispuesto a pedirle, pues. Amén. Entonces, ¿cuál es esta definición? La fe es la moneda del cielo. Cuando vas a pedirle a Dios, no uses la moneda equivocada, porque hay otra moneda que a veces nosotros usamos, es la moneda de las obras. Por ejemplo, vamos a orar por el anciano que está enfermo. Dios, venimos a hablar por Jorge, a orar por Jorge. Jorge ha sido un buen hombre, buen esposo. Su familia lo necesita. Ha sido tan buen anciano, Señor, y ha ganado tantas almas. Él ayudó a construir la iglesia, Señor. Él es un hombre bueno. Por favor, sánalo, Señor. Eso no tiene valor en los ojos de Dios, porque eso no es moneda, es la moneda incorrecta. ¿Cuál es la moneda correcta? La fe. Querido Señor, venimos a orar por Jorge y en tu palabra tú nos has prometido y le muestras al Señor las promesas de sanidad. Y le dice, Señor, porque tú lo has dicho que tú nos vas a sanar. Si es para tu honra y tu gloria, pedimos que tú sanes a Jorge. Te damos gracias por sanarlo, Señor. Alabado sea tu nombre. Eso es fe, pues. Eso se acepta en el cielo. Deja de lado las obras. Cuando tú vas a pedirle algo a Dios, no le presentes tus obras. Preséntale fe. Dile que crees, que esperas, que ya ves aquella respuesta. Y Dios se manifiesta. Se manifiesta en forma gloriosa. Sí, miren, una vez nosotros, ejemplos de la vida real, yo estaba trabajando todavía como pastor, estaba como voluntario. En el 2010 me salí como pastor asalariado y me fui a trabajar como pastor voluntario porque quería aprender a vivir por fe. Y la asociación me daba una casa para vivir y no me daban sueldo, me daban un poquito de dinero para la gasolina y cosas así. Entonces decidimos nosotros venirnos, estábamos a 2.600 kilómetros de aquí. Entonces decidimos a fin de año planear un viaje para venirnos de vacaciones a Sydney y pasar con la familia la Navidad. Entonces mi esposa me dice, mira, yo voy a juntar platita para los regalos de Navidad. Tú tienes que juntar el dinero, tú tienes que financiar el viaje.
Yo le dije, sí, no hay problema. Y después digo, pero ¿cómo voy a financiar el viaje si no tengo dinero? Dije. Entonces me arrodillé y le dije, Señor, calculé gasolina por lo menos, necesito $1,000, le dije, para todo el viaje. Entonces, lo dejo en tus manos. El Señor me dijo, no te preocupes, yo te voy a proveer. Gracias. Hay una promesa que dice, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Alabado sea tu nombre, no me preocupes más. Una semana después el presidente de la asociación me llama y me dice, Samuel, sabes, tú eres el obrero más barato. No nos cuesta nada, hombre, me dice, y trabajas como hormiguita. Te queremos dar un regalo para las vacaciones, te vamos a dar $1,000. Alabado sea Dios, el dinero para la gasolina estaba listo. Pero eso era la gasolina. En unas vacaciones hay necesidad de acomodación, hay tantas necesidades. Bueno, nos fuimos, llegó la época de irnos, nos fuimos, íbamos manejando, habíamos manejado como 1,000 kilómetros y de repente recibo una llamada por teléfono. Me dice, Pastor Samuel, sí, ¿quién hablo? Tal persona, hermana, ¿cómo está? Una hermana de una iglesia que yo había atendido años antes, no había hablado con ella desde que dejé esa iglesia. Hablamos un rato y después me dice, mire, pastor, la razón por la que yo la llamo es porque el sábado pasado estaba en oración en la mañana y el Señor me habló y me dijo, ¿sabes ese dinero que tienes en la cuenta de banco? Quiero que se la regales al pastor Samuel. y me dice, así que, pastor, ¿me podría usted, por favor, enviar su cuenta para ayudársela? Ya, hermana. Y después mi esposa me dice, oye, pero no le preguntaste si el dinero era para nosotros o para el ministerio. Yo le digo, ya sí tengo que llamarla. Así que la llamé. Le digo, hermana, ¿les dijo el Señor cómo debemos usar este dinero, si es para nosotros personalmente o si es para el ministerio? Y ella dijo, no, el Señor lo dijo bien claro, de que el dinero es para ustedes, para que ustedes lo gasten como ustedes desean. Así que el Señor nos pagó las vacaciones. ¿Es posible que Dios está interesado en que nosotros tengamos vacaciones? A veces los hermanos se enojan cuando los pastores toman vacaciones. Hace años atrás un pastor, un hermano, un anciano de iglesia le dijo al pastor en la iglesia donde yo era miembro, le dice, pastor, usted es pastor, usted no debiera tomarse vacaciones, 365 días al año usted tiene que trabajar como pastor. Tenemos cada idea, a veces son ideas locas. Entonces, Dios nos dio dinero y saben que fueron las mejores vacaciones que hemos tomado. Dios nos proveyó suficiente dinero para las vacaciones. Dios es el que creó las vacaciones, ¿sí? Dios da un día a la semana de descanso. Te da la noche para el descanso, un día a la semana para el descanso. A los israelitas les daba 4 semanas de descanso al año. Era cuando ellos iban al templo, a las fiestas anuales. 4 semanas, hermanos. Él fue el que creó las 4 semanas de vacaciones al año. Un año, cada 7 años era un año de vacaciones. Un año entero, cada 7 años, era dedicado a Dios y a la familia, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia, pues. Es distinto al Dios que a veces nosotros nos imaginamos, ¿no? Así que debemos aprender a usar la fe, hermanos. La fe es el dinero, es la moneda del cielo. Estábamos en ese colegio que teníamos y teníamos la cocinera. Y un viernes va ella a la cocina y no había pan. Se había acabado el pan y no teníamos dinero para comprar pan. Me vino a ver y dijo, Pastor Samuel, los estudiantes no tienen pan. ¿Tenemos dinero? Yo le dije, perdón, no hay dinero. Así que no importa, oremos y pidámosles al Señor. Ella se quedó bien triste. Esa tarde no estaban los estudiantes, habían ido porque tenían que ir a testificar a una iglesia. Ellos no sabían lo que estaba ocurriendo. Y entonces ellos nos contaron esa noche, terminó el programa y todo, y un hombre se acerca y le dice, oye, chiquillos, ¿ustedes necesitarán pan? Porque yo soy panadero y aquí en Australia el pan no se permite vender de un día para el otro. Las panaderías tienen que tirarlo. Entonces él le dice, usted, porque me sobró pan de la panadería, ¿quieren llevárselo? Y ellos dicen, ya, sí, siempre necesitamos pan en el colegio. Y trajeron bolsas de pan.
Y cuando llegan, están bajando del auto el pan, llega la cocinera y le dice, oye, ¿qué están haciendo? Y dice, es que nos dieron pan en la iglesia y lo estamos descargando para ponerlo en el frigider. Y se puso a llorar ella, y se puso a llorar y a dar gracias a Dios. Nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Saben ustedes que nunca nos faltó nada y nunca nos falta nada. Dios es un Dios fiel. Muy bien, vamos a terminar aquí. El próximo martes vamos a estudiar. Hay gente que dice, yo no tengo fe. Esa es una mentira satánica. Dios a cada persona le ha dado desde el nacimiento el don de la fe. Lo vamos a ver y cómo es que podemos asegurarnos que tenemos fe. ¿De dónde proviene la fe? Lo vamos a estudiar la próxima semana. La oración es hablar a Dios como un amigo. Y la oración debe estar basada en la fe, en la plena certeza de que Dios responde todas las oraciones, siempre y muy rara vez dice no. Y cuando el Señor dice no, es porque Él desea darte algo mejor. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas a aquellos que le piden? Entonces Dios siempre nos da lo bueno. Si no nos da lo que le pedimos, siempre nos va a dar algo bueno. Así que Dios siempre responde nuestras oraciones. A veces dice no, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le dice que le sane sus ojos, el Señor le dice, bástate de mi gracia. Entonces, en vez de darle visión, restaurarle la visión, Dios le da su gracia. No le sana la visión, pero le da su gracia, que es un don mucho más grande. El apóstol Pablo dice, él reconoció que el don de Dios era mucho más grande que la sanidad, y él dice que se regocija en sus debilidades. Entonces, el aprender a orar es el aprender a caminar con Dios. Es aprender a escuchar su voz. Es el aprender a someterse a su voluntad, a vivir con Él en regocijo, en plena certidumbre de que Dios nos dará todo aquello que es bueno para nosotros. Lo vamos a aprender un poquito más cuando estudiemos acerca de la oración. Miren, ¿cómo fue que ustedes llegaron a ser adventistas? Por lo general fuimos a una campaña evangelística, o se nos dieron estudios bíblicos. La manera más común, campaña evangelística. La campaña evangelística comenzó con Daniel 2, por lo general, a no ser que fue el pastor Bullón que tomó la campaña evangelística, pero Daniel 2, la segunda venida de Cristo. Y luego comenzamos con profecía, hubo 1 o 2 temas en cuanto al plan de la salvación, cómo ser salvos, y mayormente profecía. Y se termina luego con la marca de la bestia y todo eso. La persona cuando acepta que el sábado, que es el día de Dios, y el domingo, entonces la persona está lista para ser bautizada, tiene que aceptar los diezmos y esas cosas, y ya la persona puede ser bautizada. Y una vez que eres bautizado, se olvidan de ti, no te sigan enseñando. Y nunca se enseñó lo básico de la fe. Nunca se nos enseñó a orar, nunca se nos enseñó a meditar en la palabra de Dios. Nunca se nos enseñó las cosas prácticas, las cosas pequeñas de la fe que son tan esenciales. Son los fundamentos de la vida cristiana. Es por eso que yo me dedico a hacer esto. A pesar de que me encanta la profecía, me encanta, realmente me encanta, es una pasión mía, pero no tengo mucha oportunidad porque donde voy enseño lo básico, porque quiero fortalecer al hermano adventista. Mira, si viene la persecución y no tenemos fe en Dios, no sabemos cuando nos quiten la casa, nos quiten el trabajo, nos quiten el dinero, nos quiten todo, y no hemos aprendido a vivir por fe, ¿qué va a ser de nosotros? No vamos a sostenernos, hermanos. Entonces, el justo por la fe vivirá. Entonces, es esencial que lo entendamos, pues. Uno pasa por 4 años de entrenamiento teológico y no me enseñaron estas cosas. Yo lo aprendí una vez que fui convertido y el Señor me dio un conocimiento práctico de las verdades para que se las pudiera enseñar a mi iglesia. Entonces, toma nota, ándate a estudiar los versículos nuevamente y sométete a Cristo para que Él pueda enseñarte.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos la vida cristiana es una vida de aprendizaje en Cristo. Debemos aprender de Él. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos a Jesús. Jesús les enseñó a orar, no tan solo por palabras, sino que por ejemplo. Yo me levanto en las mañanas temprano, 5 de la mañana ya estoy levantado, 5, 5 y media y oro, paso una hora y media en oración con el Padre. A veces me voy al campo a orar, paso días en oración, en presencia del Señor, estudiando su palabra, el espíritu de profecía, orando, buscando su rostro, mirando mis debilidades, entregándoselas a Él, desarrollando la fe, contemplando el carácter divino para poder llegar a ser como Él. Es esencial gastar tiempo con Dios. Debemos aprender todos los días a invertir tiempo con nuestro Padre, porque es eso lo que a nosotros nos fortalece en la vida cristiana. Ese es el pan de la vida cristiana, la relación con Dios. Y los adventistas somos débiles en eso. Cuando tú hablas con pentecostales, bautistas, muchas veces tienen una vida espiritual más fuerte que nosotros, hermanos. Porque tú, escucha, si tú, en vez de tratar de darle con la Biblia al pentecostal en la cabeza, escúchalo un poquito y tú te vas a dar cuenta que hay veces que ellos van a hablar y te dicen que pasan noches enteras en oración en la iglesia, vigilias de oración. ¿Por qué es que nosotros no hacemos eso, hermanos? No tenemos necesidad nosotros los adventistas de pasar en vigilia, orar toda la noche, buscar al Padre y al Espíritu Santo para que sea derramado sobre nosotros, para que nos den poder. ¿No tenemos necesidad de esas cosas nosotros los adventistas? Tenemos la verdad, pero a veces nos falta el Espíritu, hermanos. Ahora ellos tienen tristemente un espíritu equivocado, pero si los apóstoles cuando recibieron el Espíritu, ¿a qué se dedicaron? Se dedicaron a la oración. Pasaban noches enteras cuando Pedro fue encarcelado. ¿Qué hizo la iglesia? Se dedicaron a orar y era a través de la oración y de la fe que se abrieron las puertas de la cárcel. Dios envió un ángel a sacar a su... ¿Qué hubiera pasado si como los adventistas decían, bueno, Señor, y hacemos una oración cortita y ya nos fuimos todos a dormir? El apóstol Pedro lo habrían ejecutado, hermanos. Tenemos que aprender a luchar con Dios a través de la oración, no porque Él no está dispuesto a darnos las cosas, Dios está súper dispuesto, es porque nosotros no estamos dispuestos a recibirlas, hermano. Dios está dispuesto, Él es un Dios generoso, lo que pasa es que nosotros somos egoístas, no tenemos la actitud correcta, tenemos dudas. Mire, quiero que te escuches cuando oras. Estás orando, pidiéndole al Señor Jesús y le pides algo y en el otro lado de tu mente está, pero no sé si lo voy a recibir, a lo mejor soy muy malo, no soy digno, y comienzas a dudar. Dice la Biblia que el que duda no va a recibir absolutamente nada. A lo mejor mi oración no pasó del cielo, dicen algunos hermanos. Si eso es lo que crees, eso es lo que recibes, hermano. Ahora, si tú crees que Dios puede mover montañas, nosotros comenzamos ese ministerio, hermanos, y comenzamos a soñar de tener centro de salud, centro de entrenamiento, tener aviones para poder llevar el mensaje al interior de Australia. Y el Señor nos dio centro de entrenamiento, centro de salud y 2 avionetas. Se hará de acuerdo a vuestra fe. Así que, hermanos, ahora vamos a repasar. Muéstrenme la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué más es la fe? La mano de Dios. ¿Qué es la salvación? Sencillo, ¿no? Ahora, cada vez que saquen dinero, fe es la correcta moneda en el cielo. No tengo una llave, pero cada vez que usen la llave de la casa, se van a acordar de la fe. Porque la fe es la llave que abre las puertas del cielo, pero tienen que unirla a la oración. Amén, ahí lo tienen todo escrito. Qué lindo. Muy bien. Mira, hay versículos claramente que dice que debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquel que pide de acuerdo a la voluntad de Dios tiene todo lo que pide, dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5.
La obediencia es parte de la necesidad de la oración con fe. Yo no puedo demandar de Dios su voluntad si yo conscientemente estoy viviendo en contra de sus principios. Son realidades bíblicas, las vamos a estudiar cuando lo estudiemos, pero ahora, tú eres un hijo de Dios, tu vida está en Cristo Jesús, todas las promesas son tuyas, dice la Biblia. El cielo es el límite. Ahora, a mí me pasó, yo tengo una amiga que tuvo cáncer, de mi mejor amigo, 5 niños, ella 42 años de edad. Mi hermana también pasó exactamente lo mismo. Oramos por ella, ayunamos, yo pasé noches en oración y ella murió. Entonces, no me faltó la fe, ni faltó la fe a ellos porque tenían una fe maravillosa. Ella murió. Déjame hacer una pregunta. Cuando tus hijos tienen fiebre en la noche, están enfermos con resfriado, tienen fiebre en la noche, tú oras a Dios y le pides que los sane. Ellos se van a dormir con fiebre y en la mañana se despiertan sin fiebre y están sanos. ¿Tú te enojaste con Dios porque pasaron la noche durmiendo medios enfermos, pero en la mañana están sanos? No. Entonces lo mismo con nosotros. Lo que pasa es que nosotros vemos la muerte del punto de perspectiva mundano, no del punto de perspectiva divino. Para Dios la muerte es dormir. Así que a mi amiga la puso a dormir y en la mañana cuando ella se despierte va a estar sana. ¿Por qué me he de yo molestar con Dios que escoge sanarla en la mañana y no en la noche? ¿Entiendes? Cada noche, cuando tú te vas a dormir, estás practicando la muerte. Si eso es todo lo que hay a la muerte. Cerramos los ojos, nos despertamos en la mañana y ya nos despertamos. Para Dios eso es la muerte. Mi amigo Lázaro duerme. Esta enfermedad es para su gloria. Y no lo sanó, lo permitió que dejara al descanso y después fue y lo despertó. Pero nosotros, porque estamos acostumbrados a ver todo de la perspectiva humana, entonces nos acongojamos. Mi hermana también murió, pasé noches orando por ella, pero no murió, ella descansa en Cristo Jesús, está durmiendo. Ella no pereció. Entonces, cuando despierta en la mañana la resurrección, para ella el tiempo va a ser exactamente como que se hubiera ido a dormir en la cama. Y cuando se despierta ya no tiene cáncer, el Señor ya la sanó. Así que el Señor escuchó mi oración, el Señor escuchó nuestras oraciones, pero el Señor le dio lo que es mejor. Él que sabe le permitió que bajara al descanso, sabiendo lo que es mejor para ella. Entonces, cuando la fe se somete a la voluntad divina, sabiendo que para el que escoge, él escoge porque sabe lo que es mejor. La fe se aferra a las promesas, pero nunca demanda que se hagan de acuerdo a mi voluntad. La fe se somete a la voluntad divina. Entonces hay gozo. Bienaventurados los que mueren en Cristo, de ahora en adelante, dice la Biblia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. Entonces, para el Hijo de Dios, la muerte, no hay enemigo en la muerte es un sueño. La muerte que debemos temer es la segunda muerte, de la cual no hay resurrección. La primera muerte es un sueño en Cristo Jesús, ya está, eso está vencido mucho tiempo, hermanos. Entonces, si yo tengo que hacer que un hijo mío baje al descanso, si murieron en Cristo, victoria. Amén. Muy bien, oremos. Nuestro Padre maravilloso, qué lindo es poder pasar tiempo juntos como hermanos. La distancia nos separa, pero estamos cerca en el Espíritu, Señor. Gracias por el mensaje que nos diste hoy. Qué lindo es el principio, tan maravilloso, tan simple, y sin embargo tan poderoso, el principio de la fe. Nos has dado tu palabra y en ella, Señor, tú nos has dado tu palabra. Tus palabras están escritas en este libro, Señor, para que nosotros nos aferremos a ella y a través de la fe, todas tus promesas, mandamientos, puedan llegar a ser una realidad en nuestras vidas, para que seamos libres, Padre, para que lleguemos a crecer en Cristo Jesús y a llevar su imagen, que son las promesas más maravillosas y que ya se cumplen, Señor, en nuestra vida. Alabado seas, Señor, por tu bondad.
Querido Padre, yo quiero pedir que mis hermanos, ahora tu Espíritu Santo los capacite a poner en práctica lo que están aprendiendo. Que no tengan miedo de cometer errores, Señor. Que no tengan miedo de probar y tratar de aprender a caminar, porque haciéndolo así es como van a crecer. Dales valor, Señor. Dales fuerza para que al aferrarse de estas cosas, ellos puedan comenzar a ver sus oraciones respondidas. Puedan comenzar a ver tu poder manifestándose en sus vidas. Puedan comenzar a ver, Señor, que tú eres un Dios real, que vive con nosotros momento a momento. Pedimos, Señor, en este momento por la esposa de Sebastián. No sabemos lo que es, él no nos ha dado detalle, pero tú lo sabes. Tú sabes lo que ella está viviendo, lo que Sebastián están pasando como pareja, en el nombre de Cristo Jesús. Te suplicamos, tú que nos has dicho, pedid y se os dará. Todo lo que pidiéramos en el nombre al Padre. En mi nombre yo os lo haré, dice el Señor Jesús, para que su nombre sea glorificado. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Tú fuiste el que escribiste aquellas cosas, por lo tanto te pedimos que tú cumplas el deseo del corazón del hermano Sebastián y te manifiestes en la vida de su esposa. Te agradecemos desde ya. Tú has dicho, Señor, que cualquier cosa que pidiésemos, creed que la recibáis y os vendrá. Así que en este mismo momento recibimos aquella, Señor, petición que te estamos dando, regocijándonos, que ya nos la has dado, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén.